Jeremías 29:11, mire lo que dice. Esa nueva versión internacional, este pasaje me gusta mucho lo que dice. Creo que por ahí lo van a proyectar. Jeremías 29:11, este es Dios y dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo. ¿Para quiénes? Para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Eso es visión. Dios tiene una visión para cada uno de nosotros. Dios tiene un futuro para usted, un futuro lleno de esperanza, lleno de bien y no de mal para usted. Pero ¿sabe qué es lo que ocurre? Que cuando no conocemos la visión de Dios para nosotros, cuando usted no conoce la visión de Dios para usted, usted no puede caminar en ese plan. Usted no puede hacer lo que Dios desea que usted haga. Por eso hay muchos matrimonios que se destruyen. Por eso hay muchas personas que no saben qué hacer con su vida o que quieren suicidarse. Por eso hay muchas personas, muchos padres que no pueden guiar bien a sus hijos. Por eso hay muchas personas que no saben qué hacer con su empresa, porque no hay una visión de Dios. Pero si usted tiene una visión de Dios, usted lo tiene todo. Yo le hago una pregunta. ¿Conoce usted la visión de Dios para su vida? ¿Está convencido usted por qué usted vive en este mundo? ¿Por qué usted existe? Y si usted todavía no conoce cuál es esa visión, yo le animo a que usted empiece a descubrir eso. El pastor Natán, desde que abrimos nuestras reuniones presenciales nuevamente en nuestra iglesia, ha estado compartiendo mensajes muy intencionales para nosotros. Mensajes que nos llevan a crear nuevos hábitos en nuestra vida. Mensajes que están formando nuestra vida. Ha estado hablando de que somos hijos de Dios. Mensajes muy enfocados a nosotros para que nosotros empecemos a vivir una plenitud en la iglesia. Y la visión de Dios para nuestra vida es sumamente importante también. Porque si usted no conoce la visión de Dios para usted, usted no tendrá ese futuro y esa esperanza. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tenían una visión de Dios, o que Dios tenía una visión para ellos. Adán y Eva, Dios tenía una visión para ellos, por eso los hizo. Les dijo: multiplíquense. Otro ejemplo es Moisés. Dios lo veía a Moisés como un libertador de su pueblo. Dios tenía una visión para él. También Josué era un conquistador, había una visión para él. Jeremías era un profeta, aunque dijo: no, Señor, si soy un niño no sé hablar. Había una visión para él. Y así muchos ejemplos en la Biblia. Y todos estos ejemplos tienen un factor común, y es que ninguno de ellos planeó eso. Fue una visión que Dios les dio a ellos. Ellos no planearon eso. Ellos no planearon tener y ejercer esa visión. Es más, muchos de ellos, la mayoría de ellos, se resistieron al principio a esa visión porque era una visión grande, porque era una visión más grande que ellos. Era una visión maravillosa. Y al Dios darles esa visión, al Dios revelarles esa visión, ellos no se sentían con la capacidad para poder desarrollar esa visión, para poder ejercer esa visión para sus vidas. Pero la visión de Dios para usted es grande. Amén. Entonces, así como cada uno de esos ejemplos que le cité, y hay muchos más, así hay una visión de Dios para usted aquí en la iglesia. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí solo para escuchar un mensaje. Usted está aquí porque Dios tiene algo que quiere hacer en su vida. Amén. Entonces, hay algo terrible que ocurre cuando no tenemos visión. Proverbios capítulo 29, versículo 18. Voy a irle leyendo estos pasajes, usted puede anotarlos. Dice, esta es la nueva traducción viviente, que me gusta mucho cómo lo dice. Dice: cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena. Otra versión, la nueva versión internacional, dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. Dichosos son los obedientes a la ley. Entonces, cuando no hay visión de Dios, el pueblo perece, el pueblo se extravía, el pueblo no sabe qué hacer. Por eso le dije un poco antes, por eso
Hay personas que no saben qué hacer con su vida, que no tienen esperanza porque no hay visión de Dios. Y ojalá que Dios le revele a usted, al usted hacer algunas cosas que quiero compartir hoy con usted, que le revele esa visión. Para nosotros poder ver cómo se aplica esto a nuestra vida, quiero que meditemos en dos ejemplos de dos hombres de Dios que tenían una visión de Dios para sus vidas, y son Elí y Samuel. Por eso acompáñeme al primer libro de Samuel. Vamos a ver un poquito, usted puede leerlo más en casa, pero vamos a ver un poco cómo la visión de Dios se desarrolló en estos dos hombres. Vamos a verlo de forma paralela, y esto al final nos va a ayudar a saber cómo nosotros qué cosas podemos hacer nosotros para poder disponernos a recibir la visión que Dios tiene para cada uno. Primer libro de Samuel, capítulo 2, en el versículo 27. Primero vamos a ver un poco sobre Elí, el sacerdote Elí. Dice el versículo 27, ¿lo tienen? Y vino un varón de Dios a Elí. Elí era el sacerdote en el pueblo en ese entonces. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Amén. Eso es visión. Diga conmigo visión. Ahora dígalo más fuerte. Visión. Eso, lo que Dios está diciendo es visión. Era la visión para Elí, para la casa de él, para la casa de su padre. Eso es lo que Dios había visto sobre ellos y lo que Dios había planeado sobre ellos. Pero ocurrieron tres cosas en la vida de Elí, o más bien Elí hizo tres cosas para que Dios decidiera cortarlo a él, cortar la visión que Dios tenía para él. Y eso es terrible. Ese es el primer ejemplo que vamos a ver. El otro es Samuel. Pero hay tres cosas que uno puede hacer, y esas mismas tres cosas uno también puede dejarlas de hacer, y eso va a afectar si nosotros recibimos la visión que Dios tiene para nosotros. Y voy a explicarle un poquito más claro cuando vayamos viendo cada ejemplo. Ahí seguido en el versículo 29, ahí mismo Dios sigue hablando y dice: ¿por qué? Dios le dio la visión, pero luego dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Entonces Dios le está hablando a Elí a través de un varón de Dios, y lo primero que le dice: ¿por qué ustedes hollaron mis sacrificios? Si tenían esa visión, si tenían ese plan, ¿por qué hicieron eso? Número uno, el sacerdote Elí fue infiel a la visión de Dios, fue infiel a la palabra de Dios. Dios había destinado que esos sacrificios y esas ofrendas fueran sagrados, fueran santos. Dios había dejado su ley, y Dios dice: ¿por qué ustedes hicieron lo contrario? ¿Por qué ustedes hollaron mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Lo primero que hizo Elí, o que dejó de hacer, Elí dejó de ser fiel al Señor. Y seguramente por el tiempo que ya tenía ejerciendo el sacerdocio, tal vez porque ya sabía cómo hacer las cosas, tal vez porque ya conocía cuál era la visión, y no le tomó mucha importancia a hacer fielmente las cosas que Dios había mandado, él empezó sin duda alguna a ser infiel a Dios. Eso fue lo primero que Elí hizo. Lo segundo, dice más seguido, ahí mismo en el versículo 29, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Lo segundo que Elí hizo fue que honró más a sus hijos que a Dios. Hay veces que podemos caer en eso mismo nosotros, y eso afecta la visión que Dios tiene, el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Él honró más a sus hijos que al Señor, y eso trajo unas consecuencias terribles para él. Debemos de meditar muy bien en qué estamos honrando. Número 3, el versículo 30. Por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice:
yo había dicho, aquí está otra vez la visión, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, una tercera cosa que Elí hizo, básicamente Dios le dijo al final, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Elí también menospreció y despreció el servicio al Señor. Entonces fue infiel, honró más a sus hijos que a Dios y menospreció el servicio a Dios. Esas tres cosas afectaron terriblemente la visión que Dios tenía para Elí. Y sé que hemos leído bastantes versículos, voy a leerle uno más. Usted vaya anotándolos, creo que son importantes que yo pueda leérselos para meditar hoy. Pero dice el versículo 35, Dios le recuerda a Elí. Ya le dijo a Elí, esta era la visión, ya no la voy a cumplir contigo porque hiciste estas tres cosas. Y Dios ahora le recuerda qué es lo que Él quiere. Versículo 35, en el capítulo 2, versículo 35. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces Dios está diciendo, yo voy a levantar, tú no lo hiciste, pero yo voy a levantar un sacerdote fiel. Acuérdese, Elí fue infiel. Un sacerdote fiel que haga acciones, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, que le honre. Y yo le edificaré a él una casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Entonces Dios le dice a Elí, eso es lo que yo estoy buscando. Y mire, eso nos lleva rápidamente a Samuel. Samuel fue una persona consagrada al Señor desde antes que él naciera. Pero él no sabía cuál era la visión que Dios tenía para él. Y cuando Dios está diciendo eso, yo levantaré un sacerdote fiel, Dios está pensando en Samuel. Dios ya vio a Samuel. Samuel no sabe esto. Samuel no conoce esa visión. Samuel no sabe que Dios está pensando en él. Pero Dios ya lo declaró. Y dice el capítulo 3, versículo 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Quiero detenerme ahí un poquito. En ese tiempo la palabra de Dios escaseaba y dice la Biblia que no había visión con frecuencia. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la palabra de Dios escasea? ¿Por qué no hay visión con frecuencia? Recuerde lo que le estaba diciendo yo al inicio. Si no tenemos una visión de Dios para nuestra vida, si usted no tiene la visión de Dios para su vida, usted no llegará a ningún lado. Usted y yo necesitamos conocer lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo que Dios quiere hacer en nuestro matrimonio, lo que Dios quiere hacer en nuestra familia, lo que Dios quiere hacer en su empresa, en su negocio. Pero si no hay visión de Dios, como en ese entonces la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia, entonces el pueblo perece. Usted perece, el pueblo se desenfrena, no hay una dirección. Y yo quiero hacerle 3 preguntas. ¿Escasea la palabra de Dios en su vida, en su familia, en su círculo de amistad? ¿Escasea la visión de Dios en usted? ¿Escasea la visión de Dios en su matrimonio? Y ¿sabe qué? Hay muchas personas, y no sé cada caso específico, pero hay muchas personas en donde la visión de Dios es escasa. Y la visión y la palabra de Dios era escasa en ese tiempo, porque el sacerdote Elí, que era el que estaba a cargo del templo en ese entonces, había cometido esas 3 cosas. A tal punto que Dios no habla con él. Envía a un varón de Dios a que hable ese varón con él. O sea, ni siquiera Dios está hablando con Elí. Por eso la palabra escasea, por eso la visión escasea, porque ha sido infiel, ha honrado más a sus hijos que a Dios y ha menospreciado el servicio. Y a tal punto de que alguien más, Dios tiene que hablar con alguien más, revelar palabra a alguien más, para que vaya y hable con Elí y le diga a Elí lo que Dios está diciendo, lo que Dios está visionando.
Y cada uno de nosotros necesitamos personalmente que Dios hable con nosotros. Necesitamos que la palabra de Dios abunde en nuestro corazón, como dice la Biblia. Que la visión de Dios para nosotros abunde en nuestra vida. Saber qué hacer en nuestro matrimonio, porque Dios nos dice, porque Dios nos revela, porque Dios nos da esa visión. Pero si no tenemos esa visión, alguien más tiene que venir y decirnos. Y a veces no son buenas noticias, como vinieron a decirle a Elí. Para Elí no eran buenas noticias. Y ese era el contexto que estaba ocurriendo. La palabra de Dios y la visión de Dios eran muy escasas. Y al preparar yo este mensaje, mire, yo pensaba en usted. Y yo me preguntaba, ¿será que esto también es escaso en nuestra vida, en la vida de las personas que van a llegar a la iglesia esta noche? ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en situaciones que tal vez no sabe qué decisión tomar o no sabe qué hacer? Ore y haga, porque ahorita quiero aplicarlo a cómo nosotros podemos recibir la visión de Dios para nosotros. Y vamos a aplicarlo conociendo lo que Samuel hizo, porque Dios está pensando en Samuel. No le ha dicho a Samuel todavía, pero cuando hablaba con Elí, Dios estaba pensando en levantar un sacerdote fiel. Y no vamos a leerlo, solo anótelo, pero en el capítulo 3 del versículo del primer libro de Samuel, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 7, Dios empieza a llamar a Samuel. Y Samuel, no sé cuántos de ustedes han leído esta historia, que Samuel escucha y cree que es Elí, ¿verdad? Y va corriendo a Elí. Eso ocurre 3 veces. Dios llama a Samuel y él cree que es Elí, que lo está llamando, y corre a él, y Elí le dice, no, yo no te he llamado. Ocurre eso 3 veces. Y dice el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y ya era un joven, él ya servía en el templo, pero la Biblia dice que no conocía a Jehová todavía, que la palabra de Dios no había sido revelada a él. Versículo 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, y empieza a hablar por primera vez directamente con Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Entonces, por primera vez, Samuel empieza a recibir palabra de Dios, visión de Dios, por primera vez en su vida. Ya era un joven, como le dije, ya servía en el templo, pero por primera vez él recibe visión de Dios, y Dios lo había visto a él como un profeta. Y mire, si usted no sabe qué hacer con su vida, usted necesita practicar 3 cosas que voy a decirle ahorita, y usted aplíquelas. Si usted no sabe qué hacer con su vida, o si usted está acá en la iglesia, pero no sabe específicamente la visión que Dios tiene para usted, practique estas 3 cosas que yo le voy a decir. Todo lo contrario a lo que Elí hizo. Sea fiel al Señor. Número 1. Número 1, haga planes de vida con Dios. Eso tiene que ver con fidelidad. Si usted quiere recibir, y mire, la visión que Dios tiene para usted es lo más importante después de su salvación. Y yo quisiera poder darle mucho énfasis ahorita a esto. Después de su salvación personal, la visión de Dios para usted es lo más importante, porque es su propósito. Dios ya lo está viendo a usted. A lo mejor algunos de ustedes van a hacer cosas grandes y maravillosas en Nicaragua, en su empresa, aquí en el servicio a la iglesia. Mire, cuando uno no sabe, cuando llega a la iglesia, uno no sabe lo que Dios tiene para uno, pero Dios sí sabe. Y si usted no sabe cuál es ese propósito, número 1,
haga planes de vida con Dios. Eso es fidelidad. Esto tiene que ver con la fidelidad mía hacia Dios. Yo acepto un compromiso eterno con Dios. Haga plan para usted de hoy en adelante por el resto de toda su vida. Usted ponga a Dios en el centro de su vida, en el centro de su familia, en el centro de su empresa. Usted ponga a Dios como prioridad, que fue lo que Elí dejó de hacer. Elí empezó a ser infiel al Señor, aunque tenía la visión, empezó a ser infiel al Señor. No sea infiel, empiece de nuevo si usted ha fallado. Dios quiere revelarle algo, Dios quiere hablarle, Dios quiere que su palabra abunde en su vida, Dios quiere que usted ejecute la visión que hay para usted. Entonces, como primer paso, lo que usted y yo podemos hacer es ser fiel al Señor. Tome decisiones en su vida basadas en agradar al Señor. Amén. Amén. Tome sus decisiones en su trabajo basadas en serle fiel al Señor. Recuerde que Dios a cada uno de nosotros nos está formando. Dios nos ha estado hablando todo este tiempo. Estamos saliendo de esta pandemia. Yo digo que ya estamos saliendo, amén. Ya estamos saliendo de esta pandemia. Y Dios ha estado tratando con nosotros. Dios quiere ser muy intencional con cada uno. Y nosotros somos una iglesia, mire, preciosa, una iglesia que impactará la vida de otras personas. Por eso, tome decisiones basadas en su fidelidad a Dios. Otra cosa en este punto, alinee su vida con Dios. Alinee su vida con la palabra de Dios. Si quiere saber lo que Dios tiene para usted, la visión para usted, también haga esto en este primer punto. Alinee su vida con Dios. Si hay algo en su vida que la palabra de Dios le dice que no está bien, que usted tiene que cambiar, cámbielo. Cámbielo, no es difícil. Cámbielo. Sea fiel al Señor. Número 2. Le dije número 1, para que usted pueda conocer la visión de Dios, sea fiel y haga planes de vida con Dios. Número 2, haga planes de vida con su iglesia. Así como hacemos plan de vida con Dios y nos comprometemos a ser fiel con Dios, también haga planes de vida con la iglesia. Visiónese usted siempre en la iglesia. Si usted nunca recibirá la visión de Dios si usted no se compromete también con su iglesia, porque es acá donde Dios nos da palabra, es acá donde Dios nos da visión. Haga plan de vida con la iglesia y usted recibirá esto. Esto tiene que ver con el actuar. Recuerde que Dios dijo de Samuel: me levantaré un sacerdote fiel, que es el primer punto que vimos. Y luego dice que haga conforme a mi corazón y conforme a mi alma. Este segundo punto tiene que ver con esto, con el hacer conforme al corazón de Dios, con el hacer conforme al alma de Dios, porque Jesús dio su vida por la iglesia. Y Jesús no hace nada si no es a través de su iglesia. Por eso comprométase con su iglesia y usted verá que pronto también Dios va a darle visión para su vida. Si su matrimonio se está yendo a la ruina, Dios va a darle una visión para ese matrimonio. Dios le va a decir qué hacer. Entonces, ¿cómo usted puede comprometerse o hacer planes de vida con su iglesia? Empiece a orar por la iglesia. Empiece a orar, ore por su iglesia. También ore por nuestros pastores. Ore por el pastor Natán. Ore por la pastora Cristina. Ore por su familia. Haga plan de vida con su iglesia. Comprométase con su iglesia. También ore por sus hermanos en la iglesia. ¿A cuánto les gusta que alguien le diga: mira, estoy orando por ti, esta mañana me acordé de ti y estuve orando por ti? Ore por sus hermanos, por esa persona que tiene al lado. Ore por ellos. Y número 3, si vamos a ir aterrizando. Número 3, haz planes de vida con el servicio a Dios. Esto tiene que ver con valorar lo que Dios valora. Recuerde que la tercera cosa que Elí hizo fue menospreciar. Dios dijo: el que menosprecia será tenido en poco. Y cosas hizo Elí que menospreciaron el servicio que él tenía en la casa de Dios. Entonces, haga planes de vida con el servicio a Dios. Comprométase a ser un fiel servidor de Jesús, un fiel servidor de Dios, de por vida. No por un tiempo, de por vida. ¿Y cómo usted puede hacer eso? Número 1, tome la decisión de servir.
Es una decisión, tómela. Primero, como le dije, los otros 2 puntos, hágalos. Y este tercer punto, haga planes de vida con el servicio al Señor. Tome la decisión. Otra cosa que puede hacer es integrarse a un círculo de amistad. Integrarse a nuestras escuelas de formación cristiana el año que viene. Mire, eso será maravilloso para usted. Si usted no se ha integrado, hágalo. Haga planes, comprométase y diga: yo voy a servir al Señor. Y otra cosa que puede hacer, póngase como meta servir en algún ministerio de nuestra iglesia hasta que lo logre. Si usted siente que puede servir en alguna área, empiece en un círculo, intégrese a las escuelas y póngase como meta servir, a lo mejor en el equipo de servicio, en alabanza, en algo. Pero usted necesita servir a Dios. Y cuando usted hace esas 3 cosas, si usted hace esas 3 cosas, le es fiel al Señor, mire, honra al Señor y se compromete con el servicio en su iglesia, que en otras palabras fue lo que dice, lo que le dije: haga planes de vida con Dios, con su iglesia y con su servicio. Si usted hace esas 3 cosas, aunque sea la intención primeramente en su corazón, porque todo nace de ahí, aunque sea que inicie con la intención de comprometerse de por vida con Dios, con su iglesia y con su servicio, mire, le recuerdo que Dios está buscando levantar sacerdote fiel para Él, que haga conforme a su corazón y conforme a su alma. Y si usted hace eso, mire, sin duda alguna, Dios revelará su visión a usted. Dios le dirá qué hacer a usted. Dios le va a dar una convicción de qué hacer con su vida. Practique estas 3 cosas. Y con esto concluyo. Por ejemplo, cuando yo vine a la iglesia, como todos ustedes, yo no sabía qué visión Dios tenía para mí. Yo no sabía. Y todavía necesito aprender qué más Dios quiere conmigo. Y yo estuve 2 años aquí en casa de mi gloria sentado. Y nada pasó. Absolutamente nada. Claro, escuchaba la palabra de Dios. Pero en esos 2 años yo no recibí visión de Dios. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Pero cuando tomé la decisión de hacer estas 3 cosas, de comprometerme de por vida con Dios, de comprometerme de por vida con su iglesia y de comprometerme de por vida con su servicio, Dios me dijo qué hacer con mi vida. Dios me dijo qué hacer conmigo. Quiero decirle que si usted quiere hacer estas 3 cosas, y aquí quiero darle un desafío, quiero darle un reto. Si usted quiere recibir esa visión de Dios para usted, no es algo así como prepararse un café instantáneo, ¿verdad? Que es rápido. No, acuérdese de Samuel. Samuel fue consagrado antes que fuera concebido incluso. Fue llevado al templo desde que era un bebé y servía al Señor hasta que fue un joven. Después de varios años llenos de servicio, llenos de fidelidad, llenos de honra, después de varios años de actuar conforme al corazón y al alma de Dios, llegó el momento para él de recibir la visión que Dios tenía. Entonces, esto es el tiempo de Dios para usted.